Muchas gracias por venir y entonces vamos a hablar un poco de varias cosas. Antes que nada, lo que quiero empezar es con un vídeo corto que vamos a ver. Bueno, lo que acabamos de ver es una escena de Blade Runner. Está basada en una novela de ciencia ficción de los años 60 en el que hacían un test que viene a su vez está basado en otro de Turing, que es el padre de la inteligencia artificial. Y obviamente en la realidad no hemos llegado a la sofisticación que veíamos con la inteligencia artificial de la película. ¿Cómo evoluciona un poco la inteligencia artificial? Haciendo un poco de énfasis, pues vemos que empezó un poco, nació en los años 40 y ha transcurrido hasta la actualidad. Ha habido sus altibajos, con algunas épocas más doradas y otras más oscuras. Hubo una bonanza durante unos 10 años, algo más, en los cuales se pretendía que ahí se iba a resolver todo. Pero luego se dieron cuenta de que faltaba la tecnología para apoyar todas las teorías que iban desarrollando, como las perceptrones. Posteriormente se desarrollaron los sistemas expertos. Al final, un sistema experto permite medir cosas como el tiempo y demás, y consiguieron ahí unos ahorros importantes de varios millones de dólares, la compañía XCOM,
pero luego volvió a haber otra bajada porque al final eran un poco rígidos, no eran flexibles a la hora de programarlos. Y luego ya, a partir del 94, vemos que hay una fuerte oleada de un montón de artículos y de hitos que se han conseguido, siendo, por ejemplo, los últimos el caso de Amelia, que es un programa que se configura para poder atender las llamadas, o el caso de Now, que es un robot que procesa la identificación de la voz e interactúa con las personas en base a ello. Pero no solo estamos hablando de la historia, sino ayer mismo conseguimos que hubiese otro hito. ¿Y qué ocurrió en esta noticia? Pues al final que un programa de Google había derrotado al campeón mundial de Go. Go es un juego mucho más complejo que el ajedrez, que tiene muchos más movimientos posibles. Y pues la psicología de cómo está orientado la estrategia es mucho más compleja. Google ha estado durante un buen tiempo desarrollando esta máquina, había conseguido ganar a grandes jugadores, pero hasta ahora no había conseguido ganar al campeón. Entonces, para explicar un poco, probablemente muchos ya lo sepáis, pero al final la inteligencia artificial, según la definición de la RAE, es el desarrollo y utilización de ordenadores para reproducir los procesos de la inteligencia humana. Y hago énfasis en este punto porque precisamente hay muchas combinaciones posibles que se puede a la hora de interpretar, pero es el hecho de poder trabajar sobre la inteligencia humana. En la minería de datos sería un campo que se sale un poco de la inteligencia artificial porque viene bien, porque lo que trata es de aplicar el conocimiento, algoritmos y demás para mejorar las empresas, la toma de decisiones de estas empresas. Y entonces vemos ahí que quería reflejar un poco cómo es el estado actual del procesamiento del conocimiento. Entonces, el tratamiento de los datos nos permite tener una información en el contexto, pero solo es cuando uno interioriza esa información y la hace suya cuando puede adquirir conocimiento a partir de la misma. Estos son dos mundos, pues, aunque parezca muy sencillo, pues muy difíciles, porque normalmente los negocios, las empresas, toman muchas decisiones sin estar basadas en los datos, pero y luego la parte de los datos muchas veces realiza algoritmos y sacan un montón de códigos y tal sin estar bien vinculados al negocio. Entonces, este proceso de descubrimiento del valor es lo que permite acoplar ambos mundos y poder al final vincular a las decisiones de negocio que se tomen en consonancia a partir de los datos y que permitan tomar las decisiones. Una de las frases más famosas, que también he visto que estaba en la página web, en Ritzy, es la comparación del Big Data con el sexo adolescente. Entonces, con esta frase y humor pretendo ver la visión de negocio de cara a este punto. Esto es lo que piensa alguien de negocio que no tiene mucha idea de Big Data. Y entonces, muchas veces te pueden llegar a una empresa y decir, toma, un Excel, hazme Big Data. Bueno, no es la realidad. O sea, la realidad es que hay un ecosistema complejo de tecnologías, de lenguajes de programación, de paradigmas, que tampoco ahora lo vamos a ver más adelante, pero y es gracias a la tecnología que precisamente podemos aplicar todos estos programas. Vamos a ver un poco el contexto. O sea, mientras estamos hablando aquí en este minuto, ¿por qué hay tantos datos? Pues porque al final hay medio planeta que está conectado a Internet y permite, pues realiza desde $250.000 de dólares en transacciones por PayPal a 3.000 likes por Facebook,
a más de 4 millones de búsquedas, 3 millones de likes decía, perdona, 4 millones de búsquedas en Google. Esto simplemente viene a reflejar que hay una necesidad por los datos. Y entonces, para explicar un poco el origen, nos remontamos al año 2003. En el año 2003, Google sacó un paper en el cual definió el Google File System y describía cómo iba a ser, cómo debían estar distribuidos los datos en distintos nodos, pero para intentar resolver su problema con los buscadores, porque al final, como sabéis, hay un PageRank detrás y tienen que calcular los índices y tienen que aplicar un montón de algoritmos que al final la necesidad es hacerlo en tiempo real. En 2004 se crea el paradigma de MapReduce, que es un poco en lo que está basado y que es muy vigente a día de hoy y estaba actual en estas tecnologías. Y entonces, a partir de ahí, lo desarrollan los de Google internamente, pero luego también surge el proyecto Hadoop, que viene a evolucionar de un proceso de nudge. Es curiosa la historia porque al final Hadoop, como veis, tiene un logo de un elefante amarillo y es porque el creador tenía un hijo y este hijo tenía un peluche que era un elefante azul, un elefante amarillo al que llamaba Hadoop. Y eso fue el nacimiento del proyecto que al final ahora mismo está en open source. ¿Por qué es tan importante Hadoop? Porque Hadoop no es solo una tecnología, sino engloba muchas tecnologías y hay muchos conectores que posibilitan su integración. Al final es open source, pero hay varias distribuciones comerciales, no pretendo vender ninguna de ellas, pero que permiten, por si alguno le pica la curiosidad y quiere instalar en un sistema virtual unos clusters, pues la manera más fácil de aproximarlo es a través de ellos. El paradigma de MapReduce, para explicarlo, a lo mejor necesitaríamos un día entero. Entonces, si alguno está más interesado, luego podemos hacer énfasis en el mismo. ¿Y qué es lo que conseguimos gracias a este paper que nos trajo en su día Google? Pues implantar la analítica a través del Big Data. Que una búsqueda en Google, lo primero que veréis es que hablan de las 3 Vs. Las 3 Vs que son del volumen, la velocidad y la variedad. El volumen en cuanto a que los datos se recoge todo, ya no solo se trabajan con muestras, sino que se trabaja con la totalidad de los mismos. La velocidad que permite, no en cuanto a megabytes en sí, sino la velocidad de procesamiento. Es decir, pasar de un sistema batch que se tiene que ejecutar a diario a una cosa en tiempo real. Y la variedad es la posibilidad de estudiar datos no estructurados en adición a tablas de datos relacionales de toda la vida. Y vemos ahí un poco qué cosas se consiguen desde el punto de vista de las empresas para poder aplicar esta analítica. Al final, pues poder no solo estudiar a los individuos, sino a las personas, a los colectivos, a cómo influencian pertenecer a uno mismo. No solo la información estructurada, sino cualquier tipo de información y no hacer análisis de una sola vez y olvidarse, sino que eso perpetúe en el tiempo, iterar y poder mejorar en un proceso continuo. Vale, y Big Data, pues tecnologías, datos, técnicas, un terreno amplio con un ecosistema complejo en el cual hemos tratado de mapear desde los más básicos a los más avanzados en cuanto a tiempo y a dificultad. Entonces vemos un poco por aquí que a lo mejor os sonará el tema de regresión lineal, A/B testing. Luego ya pasamos a sistemas de clasificación, support vector machines, árboles de decisión, luego temas de clustering, para los cuales hay distintos métodos como K-means o K-medias. Luego tenemos la parte de texto, de natural language processing,
el deep learning, que viene a ser una evolución de las redes neuronales. Y luego en la parte más tecnológica, en la cual se pueden apoyar todas estas técnicas, tenemos desde las cosas más básicas, que puede ser el Excel o el Access o unas bases de datos relacionales, a unos lenguajes de programación de scripting que probablemente conoceréis, tipo Python o R, o otros más matemáticos especializados para empresas como SAS o para estadísticas como SPSS. Y lo que hablábamos del ecosistema, o sea, al final luego también hay un montón de interfaces o conectores que posibilitan la digestión de los datos. Por ejemplo, las tablas de las bases de datos sobre grafos, el Neo4j o Spark, que permiten cargar en memoria dinámica, o Storm en tiempo real. Tenemos Scoop, que conecta las bases de datos relacionales con Hadoop, y luego por la parte más de warehousing y de la captura de datos y el almacenamiento, pues hablamos de datos estructurados, no estructurados, de streaming. Y bueno, esto es un poco un mapa muy genérico. ¿Qué aplicaciones prácticas hay a día de hoy? Pues directamente las más potentes y las más usadas que están pegando fuerte son temas de Deep Learning. ¿En qué consiste Deep Learning? Pues en esencia lo que pretende es clasificar un conjunto de datos en base a ciertos patrones. En este caso son los píxeles, que se usan mucho en reconocimiento de imágenes, ya que pretende pues, catalogar. Tú le das un conjunto de datos, le dices a qué corresponde cada cosa y a partir de ahí se entrena y configura todas las capas intermedias y todos los nodos intermedios para poder asignar cómo pesa un píxel con respecto a otro. Esto al final pues trasciende de las redes neuronales, pero es que gracias al avance de los GPUs ahora ha habido muchos avances y el Deep Learning pues se diferencia en el que hay más capas y un procesamiento paralelo que se va iterando de hacia adelante y hacia detrás. Nosotros, como nuestra empresa, lo metió dentro de una compañía de seguros para acelerar la tramitación de los partes de accidente, pero también gracias a eso se conseguía detectar cierto fraude. Y ahora pues el Deep Learning al final es un conjunto de tendencias que agrupa muchas cosas, pero quería también enseñaros este vídeo. Como veis, ahí está asignando lo que está viendo en la pantalla y está prediciendo en base a lo que se ha entrenado y está permitiendo, pues decir, bueno, en este caso, por ejemplo, decir, está viendo un monitor, una pantalla con cierta probabilidad de ocurrencia y en base a eso, pues lo potente es poder adivinarlo en tiempo real y poder asignar esto. Entonces, bueno, se ha quedado un poco la conexión a internet, se ha caído, pero... Una botella de agua. Y entonces más adelante, pues al final también pueden errar, obviamente, porque, por ejemplo, la audiencia que hay de fondo lo está confundiendo con una pista de baloncesto,
porque piensa en base al entrenamiento de las imágenes que han recibido que lo más propio es que sea una pista de baloncesto. Entonces, bueno, vemos tampoco, al final ya vemos un poco lo que pretende decir. Y entonces, ¿por qué vamos tan lejos? Al final es para satisfacer nuestra respuesta por ser curiosos y buscar la capacidad de controlar, la capacidad en la obsesión del hombre por catalogar y tener ese conocimiento acerca de todas las cosas que nos permite actuar mejor como empresas a la hora en el fin último de tomar decisiones para mejorar la satisfacción o para incrementar beneficios. Entonces, volviendo un poco a lo que decíamos, o sea, que hay una serie de imágenes, hay una serie de ejemplos que pretenden decir cómo es la imagen que estamos viendo. Y no solo eso, sino que los avances permiten incluso de tratamiento de texto, es de construir incluso frases acerca de lo que hay en las imágenes. Vemos que en la primera y en la segunda aciertan bastante. Un hombre negro, un hombre con una camiseta negra tocando la guitarra. Pero en la tercera, pues a lo mejor se equivoca un poco porque está confundiendo el bebé y a la chica que le está cuidando como dos chicas jóvenes, aunque acierta en la parte del Lego. Y bueno, pero quiero decir, esta oportunidad permite relacionar el mundo de la cognición y el mundo del entendimiento de las personas a ciertas tareas de manera automática. ¿Qué hemos hecho nosotros en Accenture para potenciar este conocimiento y para al final estar a la última en todo? Pues tenemos un concurso interno que lo que hacemos es el reconocimiento de caracteres escritos a mano. Entonces le alimentamos varios caracteres y a partir de los blancos y de los negros que hay en los píxeles, a través de estos lenguajes de programación, pues buscamos conseguir una tasa de acierto sobre nuevos caracteres que tendremos al final del concurso. Entonces había varios equipos en los que incluían desde perfiles de becarios a perfiles más senior y entonces cada uno usaba su ecosistema preferido y al final incluso lo ganaron dos chicos jóvenes, un becario y un analista, y consiguieron una tasa de acierto sobre un nuevo conjunto de datos mayor del 90%, y estaban pues las letras hechas un poco con cierta maldad para que fuera más difícil el reto. Las capturas de pantalla son un poco de streaming internos que teníamos de las tecnologías. No sé si los conoceréis un poco, pero R y Python son dos lenguajes muy populares para hacer scripting a través de las interfaces de RStudio y Jupyter o Anaconda, que permiten combinar para no tener solo el lado de la consola negra, ¿no? A lo que estamos acostumbrados programadores, sino también tener una interfaz que puedas ir programando y viendo lo que ejecuta. SAS, por el contrario, viene de un software más empresarial que tiene muchas capacidades matemáticas para adecuarse a las necesidades que tienen de procesar los datos, tratarlos y aplicar. Entonces, no es tan universitario, aunque últimamente se han posicionado un poco más en ese mercado y han sacado el SAS University Edition. Y no solo hacemos concursos internos, también hay concursos externos. De hecho, no estamos hablando del pasado, sino del presente. O sea, los tradicionales hackatones, competiciones en los que equipos intentan programar algo en un tiempo muy concreto, pues lo hemos extendido a configuración de software desde el punto de vista de especializado en drones o el Noun, como hablábamos. Entonces, anteriormente, ahí hasta el domingo, si alguno se quiere inscribir, la verdad es que es una oportunidad bastante estupenda de conocer un ambiente empresarial, y el primer premio son 3.000 euros y creo que es por equipos. La verdad es que os animo a que participéis, creo que sería una experiencia bastante enriquecedora.
¿Qué cosas también hemos estado presentes y que estamos presentes también ofreciendo a empresas? Pues lo que hablábamos antes, Now. No sé si conocéis Watson, que se hizo famoso por ganar en un concurso de Jeopardy, si no mal no recuerdo, en 2011, de Estados Unidos, que competía con una especie de saber y ganar, pero extendido más popular en Estados Unidos con los mejores de ese concurso mismo, y consiguió ganarlos. Entonces la gracia es que interactuaba con el público, incluso decía ciertos chistes. Entonces al final es esta tecnología es lo que usa Now, porque Now es un robot que tú puedes programar la respuesta a los estímulos, o dirigirlo o configurarlo. Entonces se graba a partir de la voz, y una vez que se ha grabado la voz se transcribe en un texto. Este texto se envía a Watson para que Watson lo procese, reciba la pregunta desde el punto de vista que le permita enviarle en formato texto de vuelta la respuesta. Después de una interconectividad entre los dos dispositivos, pues al final recibe la respuesta en formato texto, que nadie lo reproduce y se lo envía al ser humano. Estuvimos presentes en el Parque Tecnológico de Andalucía hace unos meses, en esa muestra de robótica, tecnología e innovación, y enseñamos cómo configurábamos los robots. En el concurso que hablábamos antes, pues hay posibilidades de también configurar el robot Now. Pues, ¿dónde pertenezco yo dentro de Accenture? Accenture es muy grande. Yo pertenezco en una división que se compró una empresa que se llamaba Neometrics, que nos especializábamos en analítica. ¿Qué pequeños logros hemos tenido? Pues al final, pues la participación con concursos internacionales como equipo, como de analítica, y competíamos contra empresas, contra otras instituciones, y de hecho conseguimos un premio basado en un sistema de recomendaciones allá por 2008, y dio mucho reconocimiento a la empresa española que había conseguido dicho hito. ¿Qué cosas también hacemos desde el punto de vista con clientes? Pues, por ejemplo, personalizamos, leemos y procesamos todos los datos web que nos permiten, y montamos sistemas basados de recomendación para anuncios a las personas, a los clientes. Y entonces la aplicación en este caso era un grupo editorial. También estamos en frentes para instituciones públicas, para luchar, por ejemplo, para empleo. Se me ha cerrado esto. A ver, un segundo. Disculpad. Open. No sé por qué. Vuelvo a la presentación donde estábamos. Entonces estábamos hablando acerca de una de las aplicaciones prácticas que en este proyecto pues luchábamos contra el empleo ilegal y poder pronosticar cómo analizar si se estaba produciendo bajo ciertos individuos, pues si se podían estar defraudando. Entonces, que al final, en teoría, las empresas lo aplican para bien, pero también también hay ese conflicto ético-moral del que muchos gurús, tipo Bill Gates o Stephen Hawking, pues amenazan, dicen que realmente es una amenaza tener esta capacidad de procesar cualquier cosa, cualquier dato, y aplicar cualquier algoritmo, porque
pero ahí está la ética de las empresas, las regulaciones, por ejemplo, está el reglamento, el Real Decreto de la Ley Orgánica de Protección de Datos, que se instauró en España en 2007. Actualmente hay un grupo europeo que está contribuyendo en el artículo 29 de la LOPD europea a nivel para poder desarrollar una estrategia que sea distinta un poco de la americana, que se basa un poco en que deja que las empresas pues actúan libremente y que luego si hacen algo malo pues ya les caerá una importante sanción. Una de las páginas que me gustan es la de Future of Life. Future of Life, pues en vez de, no entra tanto en temas algorítmicos ni de tecnología, sino que habla mucho acerca de esta moralidad, de por qué, de cuándo se usa para bien, de cuándo se usa para mal, y sacan artículos a diarios y muy interesantes. ¿Qué posibles amenazas hay en torno a esto? Pues una de las más importantes es la fuga de datos. La fuga de datos desde el punto de vista que al final pues han representado grandes pérdidas para las empresas, porque al final repercuten en unas sanciones, en una bajada de su imagen de marca. Entonces, por ejemplo, en el caso de América, de AOL, tuvieron una sanción de 10 millones de euros por fugar esos registros, pero también hay fugas a todos los niveles. No estamos hablando de compañías no tecnológicas, sino de que también está presente en Facebook, en eBay, en LinkedIn, y también hay incluso de Kickstarter, que ha habido ciertos problemas, de Apple, incluso salió una recientemente hace unos días que había un fallo de seguridad. El tema del Internet de las cosas, que es cómo se conectan todos los dispositivos, se beneficia mucho de esta analítica. También, al final, no estamos usando solo los dispositivos, las tablets, los móviles y los ordenadores, sino al final todos los dispositivos, todo lo que permite ser medible, como que tiene sensores, que permite a una ciudad conocer a sus habitantes, por dónde se mueven, qué buses cogen, que incluso hay un sistema en el que permiten instalar chips en escobas para ver por dónde se estaba limpiando la ciudad, y los coches tecnológicos, sino los electrodomésticos, y eso, vengo a intentar explicar que al final pues todo es medible, todo puede ser almacenado y no hay por qué desechar nada, no hay por qué muestrear, sino que lo interesante es que aunque incluso a veces no sepamos directamente cómo aplicarlo, se puede almacenar y ya irá surgiendo las necesidades, porque al final las empresas quieren conocer a las personas, quieren conocer a los clientes para poder dar esa respuesta que ellos buscan en ese intento de conocer a los mismos. Y no solo está en los objetos y en los dispositivos, sino también en nuestros patrones de compra y de consumo. Entonces, si al final miramos qué estamos haciendo en el día a día, pues también todo tiene datos, todo puede ser medido, desde el entretenimiento que escogemos no tiene por qué ser por películas, sino desde juegos, desde el punto de vista de la educación virtual que tenemos, el ejercicio, todos los wearables que se están poniendo muy de moda, el sistema de pagos, desde que se potencia la posibilidad de pagar con tu móvil, de pagar con tu wearable, la posibilidad de gestionar viajes y de recomendación en base a tus intereses. Y entonces, antes comentaba acerca de dónde estoy yo, ¿no? Entonces, yo estoy en una división donde lo que más buscamos son data scientists, o la gran parte de los que somos data scientists. ¿Qué se define como data scientist? Pues alguien informático que tenga conocimiento en
matemáticas aplicadas, que pueda programar algoritmos, que pueda trabajar con bases de datos, pero no solo eso, sino también trasladar los requerimientos de negocio, poder trabajar con programas y con webs para realizar gráficos interactivos o responsivos que permitan facilitar esa comunicación de las conclusiones, de los datos, de los insights que se van generando, y también pues un cierto conocimiento de un negocio. O sea, no es lo mismo lo que aplicas de metodologías analíticas para banca que para recursos, que para aseguradoras. Entonces hay todo tipo de clientes, desde instituciones públicas a empresas privadas. Pero la realidad es que más, o sea, los que somos frikis que cuantas más cosas sepamos de más cosas, pues más frikis seamos y más capaces somos de manejar estos algoritmos y la posibilidad de implantarlo a problemas reales de empresas. Entonces, tampoco quiero entrar en cómo hacemos proyectos y cómo nos extendemos, pero en Accenture ¿qué buscamos como filosofía para poder adquirir conocimiento y ser capaces de siempre estar a la última y poder transmitirlo y compartirlo? Entonces, somos la empresa de digital que tiene más importante del mundo. Tenemos 3 patas principales, desde la analítica, el interactive y el mobility. Nos basamos mucho en la compra de nuevas startups, de nuevas o empresas ya existentes o otras consultoras. Por ejemplo, Fjord es una empresa basada en experiencias de usuario que nació en Finlandia. Neometrics, somos la división en la que estoy yo. Acuity Group es una empresa de marketing. AVVenta es una empresa de contenidos digitales, pero también hay partners estratégicos con universidades que proporcionan contenidos y que nos permiten transmitir entre unos y otros un know-how, un conocimiento detrás que gracias, por ejemplo, al final, pues si tienes que desarrollar una red neuronal o un deep learning, pues, o que quieres que toda la empresa lo conozca, pues gracias a esto podemos estar a la última. Y por último comentar también lo de los centros de innovación, en los que no se trabaja directamente, no todos los proyectos son directamente para empresas, sino que muchos son internos intentando desarrollar metodologías para respuestas y necesidades futuras. Yo ahora mismo estoy en un proyecto interno y entonces tratamos de dar respuesta a ese tipo de necesidades que todavía no nos están pidiendo los clientes, pero que estamos convencidos en base a las necesidades que observamos que pueden surgir. Y pues con esto pretendo volver al punto de inicio, desde en el que hablábamos de la transformación de los datos en conocimiento y en información y en conocimiento, porque al final si una empresa o unos emprendedores quieren diferenciarse y quieren poder realmente tener una ventaja competitiva sobre el resto, es gracias a tener un ecosistema completo, no solo en cuenta desde el punto de vista de negocio, sino que también poder aplicar toda la analítica que permite resolver todos los problemas desde el punto de vista de minería de datos y de inteligencia artificial para que ayuden a las tomas de decisiones. Y con esto es el camino largo que tienen todas las empresas en transformarse digitalmente que buscamos. Y esto es un poco todo en este sentido. O sea, ahora, si queréis, podemos pasar a la ronda de preguntas. No sé si tenéis incluso alguna pregunta más técnica, que queramos, alguien que
que quiera preguntar algo acerca del Big Data o de analítica o de cómo es la relación con empresas. ¿Conocéis todos el paradigma MapReduce? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Nadie contesta? ¿No sabe? ¿No contesta? ¿No? El paradigma, por ejemplo, MapReduce, que hablábamos, al final lo que trabaja mucho son los pares clave-valor y distribuye, el ejemplo más tonto para contar cómo funciona es el contador de palabras. Entonces, si tú tienes textos kilométricos, si quieres, por ejemplo, contar cuántas palabras tiene un texto, pues lo que haces es asignar a varios nodos un valor, que en este caso sería 1, a cada palabra que contiene, que ha sido leída. Y luego pues hay otra fase, eso serían los mappers, para que luego haya los reducers que están en otras máquinas, en otros nodos, que se dedican a agregar los datos, ordenándolos al final alfabéticamente y que pretendan pues sumar todo lo que sea el número de unos que haya en cada uno de los valores por cada clave que nos estemos encontrando. Y por detrás hay varias fases, desde el shuffle and sort. Y eso, pues, muchas veces, al final, tener que desarrollar un código en Java o en Python puede ser un poco complejo. A lo mejor hay otras maneras de acceder a ellos y es por lo cual se utilizan, por ejemplo, la tecnología de Hive, que permite aproximar mediante un lenguaje tipo SQL a acceder a estos datos. Y entonces lo que hablábamos de los concursos, al final nosotros montamos también muchos conectores con los lenguajes de programación que hemos visto un poco para poder acceder a los sistemas distribuidos que están o en la nube o instalados en servidores especiales que generan varios nodos. Y bueno, no sé, nadie le pica la curiosidad de preguntar algo. O sea, yo de verdad que os animo, porque creo que es un momento que yo había reservado para poder hablar, debatir sobre ciertos puntos. No sé si hay interés, entiendo que estamos aquí con la mayoría de informáticos. Yo no soy informático tal cual, soy ingeniero de telecomunicación y pues os cuento, si queréis, un poco cómo he llegado hasta aquí. Yo empecé en medio de la carrera pues jugando al póker por internet y desarrollé, pues analizaba los datos, compraba bases de datos, las analizaba, sacaba conclusiones, aplicaba teoría de juegos y con eso pues me estuve ganando la vida. Luego monté una empresa para poder enseñar todo lo que había aprendido acerca del póker online. Con eso estuve 6 años viviendo de ello directamente, un camino que es muy desconocido y que eso pues al final pues cerré una etapa en la que hubo una regulación en España y ya me incorporé, ya empecé a trabajar con la innovación en bancos, luego a partir trabajando con divisiones de Big Data en los mismos y luego ya me incorporé en Neometrics. Entonces es un poco cómo he llegado hasta este punto. Desde, o sea, que no he seguido una trayectoria corriente muy normal que puedan seguir el resto de profesionales y al final cada uno encuentra un poco pues su camino y el mío, al final, el mundo del Big Data y de la analítica es el que me ha acabado convenciendo más. Sí.
Sí. Sí. Pues al final es destacar, entonces tú lo adquieres a medida que vas practicando. Entonces hay hay una página como que se llama Kaggle, con 2 Gs, que tienen concursos y que establecen problemas y la manera de resolverlos, y entonces a base de interiorizar las metodologías de las más clásicas al principio, antes de pasar a más innovadoras y tal, pues adquieres un poco este conocimiento. Obviamente, la matemática teórica, si no la puedes bajar a un lenguaje de programación, hoy en día no es viable, porque no vas a trabajar con papel y boli en una empresa. Y al final en una consultora lo que necesitamos es adaptarnos y rápidamente, porque las necesidades de las empresas hay que hacer un proyecto en 4 meses y en 4 meses tiene que estar. Entonces, yo en 4 meses a lo mejor no sé una cosa, pero tengo que convertirme en un experto y desarrollar esa solución de principio a fin para poder resolver con algoritmos esa serie de problemas. Y bueno, al final la base matemática, álgebra, conceptos de álgebra, de estadística, de inferencia, de probabilidades, poder practicar con qué es la entropía, cómo funciona el tratamiento digital de las señales, y poder bajarlo a códigos, cada vez profundizar más, poder hacer códigos en los paradigmas de Big Data, de Hadoop, poder practicar, empezar con tutoriales. Kaggle, que sacan retos. Por ejemplo, hace poco hubo un reto de las ballenas. Entonces tenemos un montón de ballenas con sensores y tenemos la información de dónde van todas las ballenas y queremos ser mejor para poder salvar a las ballenas. ¿Qué podemos sacar o qué algoritmos podemos usar para salvar a estas ballenas? Y entonces, pues este concurso, al igual que muchos otros en paralelo, se abren, la gente envía sus propuestas, luego aprendes acerca de lo que ha enviado la gente, puedes obtener rankings de participación en este tipo de concursos. Y bueno, no sé, espero haber satisfecho la curiosidad. Sí. Te quería preguntar, todo el tema de Big Data, cuando se analiza la información de los trabajos que hizo la consultora y se almacena indefinidamente, el consumidor, al haber comprado o haber llevado a cabo una actividad en una empresa, ha dejado una huella permanente en la empresa de la cual la empresa se va a beneficiar. Sí. Sin embargo, sobre el consumidor, ¿cuál es el efecto o el beneficio que tiene el Big Data? Claro, a ver, pues las empresas, en el contexto al final, ¿qué es lo que hacen para sobrevivir? Pues o aumentar beneficios o reducir costes. Pero ¿yo cómo puedo aumentar beneficios? Pues aumentando la satisfacción del cliente. Entonces, ¿cómo la aumento? Pues porque lo conozco mejor o porque puedo bajar los márgenes. En base a los procesos internos que tengo dentro de la empresa, pues puedo ofrecer ventas más baratas a los clientes, de esta manera fidelizarlos, y es una rueda que se alimenta. Entonces no es un solo generar expectativas desde un punto de vista de empresa. Al final, pues obviamente el Big Data no lo desarrolla una persona, entonces es una actividad, es una inversión en la que necesitas tener sistemas para almacenar los datos, necesitas tener a gente especializada en algoritmos que te permita trabajarlos y luego necesitas tener a gente capaz de la comunicación y de la interlocución con las empresas.
al final las personas nos beneficiamos por este tipo. Entonces, si yo recibo una recomendación, como habíamos visto antes, de publicidad personalizada en lo que yo quiero, o una recomendación de películas, es gracias por detrás a esta serie de algoritmos. Y yo me estoy beneficiando indirectamente porque a lo mejor a mí no me interesa ver anuncios de compresas. Entonces, gracias al Big Data, pues en parte simplemente porque hay otros perfiles similares a lo que hago yo, que a lo mejor me muestra pues o vídeos de Big Data o videojuegos o cualquier cosa que se asemeje más a lo que a mí me interesa. Sin embargo, la mayor parte de las veces, al propio consumidor no se le pregunta su conformidad con el uso de sus datos. Claro. Se asume que se puede utilizar y no lleva a otro. No se asume. O sea, al final, eso es o sea, si yo quiero como empresa jugar con tus datos, te tengo que pedir autorización. De hecho, existe lo que hablaba antes, el Real Decreto de la LOPD que se implantó en 2007, persigue y pone multas de hasta 300.000 euros, incluso ahora los estaba aumentando. Google se llevó 3 multas hace el año pasado por violar ciertas malas, o sea, buenas prácticas, y lo que busca, o sea, quiere decir, claro, tú puedes no dar el consentimiento, pero claro, no te vas a ver beneficiado. Entonces, hay gente que nunca da el consentimiento, pero muchas veces tú cuando firmas y abres una cuenta corriente, pues en el propio contrato estás firmando que se puedan usar tus datos con objetivos de marketing, o sea, siempre se tiene que informar la causa. La cosa y el motivo por el cual se van a usar tus datos. No se pueden vender a terceros. Una empresa no puede coger y, aunque tal, regalarle tus datos a otra que no tiene, a no ser que tú hayas dado un consentimiento expreso. Y cómo, o sea, si no se investiga a la empresa específicamente, ¿cómo se asegura que no se venden los datos a... Sí, se investigan. Hay auditoras que se encargan de vigilar y el correcto funcionamiento, entran dentro de la empresa y ven todos los procesos. Por ejemplo, yo con mi portátil no puedo exportar a un USB la información. Entonces, yo, si trabajo con datos de un cliente, he firmado unas cláusulas que yo no puedo violar los datos del cliente, y muchas veces, al final, tú, para evitar que se pueda reconocer a las personas o inferir de quiénes son, aunque hay muchos papers que hablan acerca de cómo se pueden reconocer a partir de ciertas información yendo a los códigos hasheados, pero lo que buscamos es que se parta en trozos. A lo mejor a mí me dan, en base a un ID, pues una información, a otro le dan en base a otro ID otra información, y nunca se llegan a interrelacionar.